Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida, estimados asociados y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero. Saludamos a la mesa de honor. Esta noche nos acompaña el ingeniero Guillermo Chino, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, quien presentará el tema Proyecto Minero Tía María, despejando dudas y eliminando temores. Asimismo, saludamos a los ingenieros Antonio Samaniego, presidente de nuestro Consejo Directivo, y el ingeniero Pedro Cárdenas, presidente de la Comisión de Actividades y Relaciones Interinstitucionales. Recordamos que las preguntas se realizan por escrito al término de la conferencia. Las personas que no cuenten con el formato correspondiente, agradeceremos solicitarlo a las asistentes de sala. Damos pase al ingeniero Antonio Samaniego, quien nos brindará unas breves palabras de bienvenida y presentará a nuestro expositor. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches, muchas gracias por atender a este interesantísimo Jueves Minero. El ingeniero Guillermo Chino, como ustedes conocen, nuestro viceministro de Energía y Minas, y nos va a traer el tema del estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María. La idea es que nos va a hacer una presentación técnica y bastante detallada, y lo que vamos a hacer al final, tener varias preguntas. Lo que sí les voy a pedir, dada la cantidad de personas, probablemente muchos de ustedes van a querer hacer preguntas, les voy a pedir que por favor traten de resumir y ir directamente a la pregunta, ¿no? Para evitar y darle oportunidad a que todos puedan hacer sus preguntas. Bien, el ingeniero Chino es ingeniero mecánico graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de energía y minas. Posee una maestría de administración de ESAN y actualmente es candidato a doctorado de dirección de empresas por ESADE, España, y ESAN Perú. Además, posee un curso de actualización en administración en la Universidad California de Los Ángeles. Los cargos que ha desarrollado el ingeniero Chino: ha sido consultor en temas de electricidad e hidrocarburos, ha sido gerente de desarrollo empresarial y gerente de administración y finanzas de ETSEN, empresa de transmisión eléctrica de alta tensión, ha sido gerente de planeamiento, gerente de fiscalización minera y gerente general de Ocinermin, agencia que todos saben que supervisa la regulación de las actividades energéticas y mineras. Ha sido también director general de minería del Ministerio de Energía y Minas y actualmente viceministro de Minas. Además, tiene labor docente en la Universidad de San en los cursos de gerencia estratégica de seguridad y salud ocupacional. Entonces dejo con ustedes al ingeniero Chino para que nos brinde su exposición. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. Un agradecimiento especial al Instituto de Ingeniería de Minas por permitirme en esta oportunidad poder también llevar algunos alcances con respecto al contenido de un estudio de impacto ambiental que el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado. Ustedes saben muy bien, este proyecto que ha tenido tiene una conflictividad social, ha tenido un momento, digamos, de difusión equivocada, por decir una forma, o de ciertos grupos de personas están llevando información equivocada hacia la población dentro del Valle de Tambo, y que nos ha llevado a nosotros a tener que empezar a tener este tipo de talleres de difusión del contenido de estudio de impacto ambiental. Hemos buscado por todos los medios tender puentes, buscar el diálogo con aquellos dirigentes y autoridades locales para poder, en el marco de un espacio de diálogo, poder discutir todo lo que las preocupaciones que válidamente puede tener la gente, para poder explicarles que este estudio contempla una serie de medidas que justamente tratan de evitar cualquier impacto que puedan tener sobre el valle. Sin embargo, ese espacio de diálogo, lamentablemente, estas personas no nos han querido dar. Por eso que como ministerios hemos empezado
a buscar nuestros espacios de diálogo para llevar esta información. Y ahí agradezco al Instituto de Ingeniería de Minas, que tuvo la idea de a través del Jueves Minero, poder también brindar esta información. Todos saben, ya es conocido, que el día de ayer ha fallecido una persona. Yo sí, quisiera empezar por ahí, por lamentar, pues, porque cualquier pérdida humana, sea del lado que esté, es siempre lamentable. El señor Victoriano Guaynanina, que bueno, lamentablemente perdió la vida el día de ayer, bajo circunstancias que tienen que esclarecerse. Ya la necropsia de ley ha determinado que ha sido un impacto de bala y eso va a tener que investigarse de dónde vino la bala. Y en esa línea es que hemos preparado con el Ministerio de Energía y Minas una presentación no tan detallada, no tan técnica. Ustedes entenderán, yo no soy quien aprueba directamente los estudios de impacto ambiental. Hay un equipo técnico, parte del equipo técnico está aquí conmigo, está presente. He pedido a la empresa también, que hay algunos funcionarios de la empresa Sauer que esté presente también, porque ellos son los que en realidad han hecho el estudio a través de la empresa consultora. Pero creo que las principales preocupaciones sí las estamos tomando en cuenta en esta presentación, sobre las cuales luego vamos a explicar aquellas medidas que se están tomando para evitar cualquier tipo de complicación. Y yo empiezo arrancando, y eso lo saben ustedes muy bien, que toda actividad humana tiene un impacto, toda. El ser humano, la sola existencia del ser humano impacta al medio ambiente. Cualquier actividad económica, la minería o la industria extractiva en general, también genera un impacto al medio ambiente. Y la agricultura también, siendo una actividad, también genera algún tipo de impacto. Pero estos impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Positivos entendiendo aquellos que pueden beneficiar, digamos, a toda una colectividad, de los cuales hay que tomar y aprovechar esos elementos. Y aquellos impactos negativos que nos perjudican a nosotros, más bien hay que tomar medidas para justamente minimizar o controlar estos impactos. Y en esta línea, ustedes deben saber muy bien qué cosa es un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es pues ese instrumento donde vamos a encontrar la información, una especie de fotografía de cómo está la zona. Cómo está la zona donde se va a ejecutar el proyecto, en sus condiciones naturales. Calidad del suelo, calidad del aire, la calidad de las aguas que hay en el entorno, qué tipo de fauna hay o flora, todas esas características hay que tomar la fotografía cómo está y también los aspectos sociales. Y luego, en ese estudio de impacto ambiental, ustedes saben muy bien que se proponen, porque se supone que ciertos tipos de impacto va a tener la actividad, se proponen medidas para poder mitigar, controlar o en todo caso hasta compensar los impactos que puedan generar la actividad que se va a desarrollar. Los planes de manejos ambiental y otra serie de planes se plasman en este estudio de impacto ambiental. Y por último, tenemos, bueno, acá no lo menciono, pero esto termina con un plan de cierre también. A nivel conceptual en el estudio de impacto ambiental, pero luego se aprueba un plan de cierre que la idea es dejar, después ya de la actividad minera, dejar pues el terreno, el área casi en las mismas condiciones como se encontró o antes de iniciarse la actividad. ¿Qué es Tía María? Tía María es un proyecto de cobre, está ubicado en los distritos de Cocachacra, Mejía y Dián Valdivia, dentro de la provincia de Islay, en Arequipa. La construcción va a tomar aproximadamente 2 años y la operación va a ser por 18 años. Contempla 2 yacimientos, dos tajos, el Tajo La Tapada y el Tajo Tía María. Bueno, el proceso, ustedes como ingenieros, muchos aquí deben ser mineros, metalurgistas o químicos, conocen muy bien. Del Tajo pues van a ver las voladuras, las perforaciones. Este mineral se lleva a una chancadora primaria, va a pasar por una chancadora secundaria, una terciaria, para luego formar las pilas de lixiviación, porque el proceso es por lixiviación, donde se echa solución de ácido sulfúrico, que entiendo que es por cada, digamos, gota de ácido sulfúrico hay 9 gotas de agua, y luego a partir de ahí hay todo este proceso de lixiviación, la cual se obtiene una solución rica
para pasar a una planta de extracción de solventes, o por solventes, perdón, una planta electrolítica y finalmente obtenemos un cátodo. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de ninguna fundición ni de ninguna refinería. En términos generales, ese es el proceso del proyecto. Y quiero retomar el tema del primer estudio de impacto ambiental. En el año 2009 la empresa presentó un estudio de impacto ambiental bajo ciertas características, en la cual se intentó hacer una primera audiencia pública en agosto del 2009. Se tuvo que reprogramar ante el rechazo por parte de la población o parte de la población de no querer llevar adelante esta audiencia pública. Se reprogramaron para noviembre de 2009, una segunda reprogramación para abril del 2010 y aún así no se pudo llevar a cabo la audiencia pública. Se hicieron algunos mecanismos alternativos de participación ciudadana. UNOPS en ese momento, y hay que tomar en cuenta que la UNOPS no es una agencia o consultora ambiental. UNOPS es una agencia de contratación que el Estado muchas veces utiliza para distintos tipos de obras o licitaciones. Se encarga de UNOPS de los concursos, de contratar a alguna empresa que se encargue de llevar adelante algún proyecto. Pero se le encargó a UNOPS porque ellos podrían conseguir un grupo de profesionales para que se encargue de establecer, en ese momento el proyecto era establecer un sistema de evaluación en línea, dado que el Ministerio de Energía y Minas tenía un embalse de estudios que demoraba mucho en su evaluación y requería un sistema que le permitiera poder ser más eficiente y poder aprobar los estudios de impacto ambiental de manera más rápida. Con ese objetivo se contrató UNOPS. No se le contrató como objetivo revisar este IA. Por la coyuntura en ese momento se le dijo, bueno, como prueba piloto, para ver que el sistema puede funcionar bien, se le encargó varios estudios para ver cómo estos funcionaban dentro de este sistema de evaluación en línea. Y entre esos proyectos estaba Tía María. Y como ya todos sabemos, a pesar que hubo una reunión informativa en Punta de Bombón en el año ya 2011, UNOPS hace una serie de observaciones a ese estudio de impacto ambiental, 138 observaciones, de las cuales se filtraron, no voy a entrar en detalles el por qué, se filtraron las observaciones a los dirigentes que se oponían al proyecto y comenzaron ellos a redistribuir y a dar mensajes de que UNOPS había declarado la inviabilidad del proyecto, lo cual es falso porque UNOPS, para empezar, no aprueba ni desaprueba ningún estudio de impacto ambiental y nadie puede declarar la inviabilidad de un proyecto, sino lo que hace es presentar observaciones. Y lógico, como cualquier otro proyecto, aquel que supera las observaciones quiere decir que el proyecto puede avanzar normalmente. El contexto social ya todos lo conocemos en aquel entonces y bueno, dada la cantidad de observaciones, dada también las observaciones que dio el Ministerio de Química, finalmente la decisión fue declarar inadmisible ese primer estudio de impacto ambiental, en donde en ese momento la principal observación era: van a usar las aguas subterráneas o van a usar las aguas del acuífero del río Tambo, que es el acuífero con el cual ellos se alimentan, para poder irrigar todo el valle de Tambo. Lo cual, en ese momento efectivamente se iba a tomar esas aguas y ese fue el principal argumento por lo cual se oponían al proyecto. Pero finalmente se terminó desestimando o declarando inadmisible aquel estudio de impacto ambiental. La empresa luego empieza a elaborar el nuevo estudio de impacto ambiental y tomando en cuenta estas objeciones y rechazo que había por parte de la población y que tomaban como bandera las observaciones que en su momento hizo UNOPS, que dicho sea paso, como le decía, que UNOPS no es una agencia ambiental, no es que UNOPS tenga profesionales dedicados a hacer estudios de impacto ambiental o a revisarlos, sino buscan los medios profesionales para poder hacer el trabajo que le encomiendan. Pero tomando en cuenta esas observaciones, se le dijo a la empresa: nos van a sacar en cara estas observaciones, por lo tanto, en tu nuevo EIA tienes que contemplar todas esas observaciones para evitar que justamente nos vuelvan a hacer las mismas observaciones. Y es así que este nuevo EIA, la empresa lo presenta en octubre del año 2013. En octubre se hace un primer taller. En octubre se hace un segundo taller en el mismo mes de octubre, los dos en Dian Valdivia,
que es uno de los distritos ahí colindante a Coca Chacra, con una asistencia aproximada de 600 personas en cada taller. Se programa, ingresan recién el estudio de impacto ambiental en noviembre y se programa la audiencia pública para diciembre, el 19 de diciembre, y asistieron alrededor de 1.500 o 1.600 personas. Es falso cuando se dice que este estudio no fue comunicado, no fue socializado. No, sí, se ha hecho como siempre se hace. Podemos entender que mucha gente no va, no le toma interés, quizás de ir a una audiencia pública, no quiere enterarse, y bueno, no habrán ido. Ha habido gente que ha estado ahí, que lo que buscaba era boicotear la audiencia pública, no quería que se llevara adelante la audiencia pública. Pero a pesar de todo, la policía en ese momento, hasta creo que hubieron 10 heridos, 10 policías heridos, pero con todo eso la audiencia se llevó adelante, donde hubo una mayor cantidad de gente que estaba a favor del proyecto. Ingresó un grupo de personas que estaban en contra, presentaron sus observaciones, sus objeciones, pero al final se dio la audiencia pública. Se hicieron las observaciones, como es normal y habitual, a la empresa, y esto ha sido levantado por la empresa, y recién el 1 de agosto se aprobó el estudio de impacto ambiental. Estamos hablando 9 meses después que se presentó el estudio de impacto ambiental, se aprobó dicho estudio, en la cual nosotros, como el Ministerio de Energía y Minas, encargado de evaluar este estudio, hemos verificado no solamente que se hayan tomado en cuenta las 138 observaciones que presentó en su momento UNOPS al anterior estudio de impacto ambiental, sino todas las nuevas observaciones que han habido, que en el caso del Ministerio de Energía y Minas han sido, si mal no recuerdo, 71 o 73 observaciones adicionales. Entonces, todo eso se ha tomado en cuenta y finalmente se ha aprobado. Esto es como una referencia para conocer bien todo el proceso, cómo ha sido el estudio de impacto ambiental. Pero ¿cuál es la característica del terreno? O sea, ¿por qué reclamamos tanto? ¿Por qué reclaman tanto que le va a afectar? Y ustedes pueden ver en esta lámina, la zona donde está el proyecto es una zona donde casi no llueve. La vegetación es pequeña y dispersa. No hay prácticamente fauna, es un desierto, la verdad es un desierto. Y encima la dirección del viento no va, predominantemente no va hacia el valle, sino se va en dirección contraria al valle. Y ustedes pueden ver ahí dos fotos cómo es la zona donde se ubicaría el proyecto Tía María. Y para estar más claro, ahí están las dos fotos donde estarían ubicados los dos tajos de la mina, tanto Tía María como La Tapada. Y ahí pueden ver ustedes algunas características de los suelos, ¿no? Ahí son suelos sin desarrollo de perfil, zonas desérticas, unas porosas. La capacidad de uso mayor, bueno, al final son tierras de protección, o sea, limitadas. No se puede hacer ningún tipo de actividad, mucho menos agricultura, con ese tipo de suelo. Ese es el lugar donde va a estar el proyecto Tía María. ¿Qué manejos ambientales propone la empresa? Y no me voy a detallar, a dar cada aspecto que contiene el estudio, pero básicamente hay tres preocupaciones grandes que tiene la gente, que como lo digo, a veces las preocupaciones son válidas, pero se están tomando en cuenta y las medidas al respecto para evitar cualquier afectación. Una tiene que ver con la generación de polvo, o sea, el material particulado. Y estas se dan, como ustedes saben muy bien, se pueden dar en el momento de las voladuras, en el momento del acarreo, en el momento del transporte. O sea, ahí se pueden generar los polvos. Para eso, la empresa ha propuesto y se ha verificado que las voladuras van a ser alrededor del mediodía y van a ser interdiarias. Y el mediodía porque durante el día es la hora que predominantemente el viento va desde el sur-oeste hasta el noreste, esa dirección contraria al valle, totalmente contraria. No van a ir, producto de las voladuras, los polvos que se puedan generar, no van a ir a la zona del valle. Y va a haber un riego permanente y constante justamente para evitar, durante las actividades de acarreo y transportes, evitar que se puedan ir generando mayores polvos. Pero aún así, se han hecho modelamientos, simulaciones, que ustedes saben muy bien que se hace que se toman este tipo de metodologías, y los modelamientos nos determinan también que los polvos, o en realidad el estándar de calidad del aire en la zona, van a estar dentro de los límites, o sea, con lo cual todo está debidamente controlado. Eso con respecto a los polvos. Y aquí podemos ver con respecto al polvo y el PM10,
Como se puede ver ahí, bueno, quizás las cifras no nos ayudan, pero la mayor concentración de polvo donde se puede dar es donde está bien pintado de verde, y de ahí que es la zona industrial donde se va a procesar. Y si uno ve el ECA de aire para PM10 para 24 horas, 150 microgramos por metro cúbico, que es lo que uno puede ver acá, 150 microgramos por metro cúbico, y es que esta zona donde mayormente se concentraría el polvo tiene, de acuerdo a la simulación, 1.8 a 2 metros cúbicos por metro, microgramos por metro cúbico. O sea, estamos muy por debajo de lo que establece el ECA aire para PM10. O sea, está bastante lejos, bastante por debajo. O sea, aún así no va a haber. Y encima, como les digo, la dirección del viento es contrario al valle, porque este es el valle, esta zona de acá, y aquí están los dos tajos, y la dirección del viento es para allá, la zona contraria. Entonces, no va a haber ninguna afectación. Y como les digo, de acuerdo a las simulaciones, de 1.8 a 2 puntos y algo, estamos sumamente lejos de lo que nos determina el estándar de calidad ambiental para aire en PM10. PM2.5, también la zona donde mayormente se concentra es la zona industrial, dirección contraria al valle, no habría problema, el estándar 25 microgramos, y aquí estamos en 0. O sea, no llega ni siquiera llega a 1 microgramo por metro cúbico, o sea, estamos también bastante por debajo de lo que establece el estándar de calidad ambiental para 2.5. O sea, polvo no es el problema, no es el problema. Tengo entendido que las columnas de polvo que se puedan generar durante las voladuras creo que no llegan a 100 metros y aparentemente va a tener un recorrido no más allá de 500 metros. Porque en algún momento en Arequipa, cuando hice esta exposición, me decían, bueno, ya, es cierto, se va para el otro lado, pero entonces se está yendo a San Camilo. No, San Camilo está hacia el noroeste y la dirección del viento es hacia el noreste. Entonces no es, entonces se va a La Joya. O sea, siempre buscan algún argumento para poder decir que él va a afectar a alguien, porque si seguimos así, esto va a seguir hasta, o sea, el pueblo va a seguir hasta Pucallpa, no sé, pero hasta dónde llegará, bajo esos argumentos. Pero no es así, ya está clarísimo que eso no va a suceder. El otro tema tiene que ver con el uso de agua, que efectivamente el primer estudio de impacto ambiental determinaba que iban a usar las aguas del acuífero, pero ahora no, este nuevo estudio de impacto ambiental contempla desalinizar agua de mar. Hay una toma de agua de mar, ahí está la planta desalinizadora y va a haber un bombeo hacia la zona del proyecto. La sal extraída, o sea, la salmuera, finalmente va a regresar al mar, una tubería que va a estar 856 metros mar adentro y 30 metros de profundidad, que de acuerdo a los estudios y las simulaciones hechas por la consultora, no va a tener ninguna afectación para la pesca artesanal y la dilución va a ser bastante rápida y no va a haber ningún problema con las salmueras que se devuelvan al mar. Aquí pueden ver la toma de agua, donde estaría la planta, y luego la devolución, que va a ser, aquí están los difusores, la difusión que está más o menos a una distancia de 800 y pico metros y a profundidad de 30 metros, ¿no? Y como les decía, de acuerdo a la simulación, o sea, prácticamente la salmuera que se deposita ahí nomás, y ya un poquito más allá, ya estaríamos dentro de lo que se podría considerar agua de mar entre 30 y 50 gramos por litro. O sea, estamos en esa zona tranquilamente. Y si me voy a 150 metros, estamos más que sobrados, y a 500 metros mucho más. O sea, en realidad no va a haber ningún tipo de afectación, y entiendo que la corriente se lo lleva hacia el norte, ni siquiera se lo va a regresar hacia la playa, ¿no? O sea, no va a haber ningún tipo de afectación con respecto a las salmueras que se devuelven al mar. Nos van a afectar el agua subterránea porque va a haber infiltración de las aguas por las lluvias, y eso va a llevarse hasta va a llevar hacia el acuífero del río Tambo, porque hasta las geomembranas que no sirven, según ellos dicen que no sirven, que en 2 años esto se va a picar y que va a contaminar el acuífero del río Tambo. Para empezar, los componentes del proyecto, los pads de lixiviación,
donde van a estar los ripios y las desmonteras, van a tener doble protección, capa de arcilla y una geomembrana. Y ustedes aquí, que la mayoría son profesionales, sabemos muy bien que tanto la capa de arcilla como la geomembrana son pues elementos que impermeabilizan estos componentes, y bien trabajados, bien operados, no habría ningún problema. Y segundo, o bueno, por último, estas aguas subterráneas, de acuerdo al estudio geológico, no tienen ninguna conexión con el acuífero del río Tambo. O sea, no hay conexión entre el acuífero del río Tambo con las aguas subterráneas que están en ese lado de la zona del proyecto. No hay conexión. O sea, con eso a pesar que no hay conexión, que no tendría por qué tener ningún impacto el río, los componentes van a tener protección para evitar cualquier infiltración. Esto solamente para ver las profundidades. Esta es la altura donde está el valle. El valle está más o menos a 100 metros sobre el nivel del mar. El Tajo La Tapada, que es la más cercana, va a tener una profundidad tal que todavía va a estar a 123 metros por encima de la cota del valle. Y el Tajo Tía María va a tener una profundidad tal que va a estar alrededor de 425 metros, ¿no?, de altura o más arriba con respecto a donde va a estar el valle. Y encima, como le decía, esta zona donde está el proyecto, las aguas subterráneas no tienen conexión con la zona donde está el valle. O sea, un poquito para poder entender también las preocupaciones que algunos dicen, van a afectarnos aquí y acá se va a escapar el agua subterránea que va a jalar el agua de acá y nos deja sin agua. No. O sea, estamos a cotas totalmente distintas y alejadas como para que puedan tener algún tipo de afectación, aparte que, como ya les dije, no va a haber ningún tipo de afectación porque no hay conexiones entre ambas zonas. Tenemos adicionalmente el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ustedes lo deben conocer muy bien, entiendo que muchos de ustedes trabajan en empresas mineras, así que saben muy bien cómo trabaja el OEFA, en la cual su trabajo es verificar que todas las medidas que la empresa ha dispuesto en su estudio de impacto ambiental se tengan que cumplir. Y por último, si hay factores o hay algunas cosas que no están dando resultados, OEFA tiene la capacidad y la facultad de imponer medidas correctivas para justamente evitar cualquier tipo de impacto que pueda haber en la zona si es que hubiera algo que se estaría escapando, ¿no? Aparte del Comité de Vigilancia Ambiental Participativo, porque es bueno que la población participe haciendo monitoreos también para que ellos vean directamente que no está habiendo ninguna afectación y en todo caso si hubiera alguna afectación se tomen las medidas adecuadas para evitar que eso continúe. Más o menos está la distribución del proyecto, los dos tajos y aquí está toda la planta. Aquí hay un canal, porque a veces se ha hablado de que el Tajo va a afectar el canal, no va a haber ningún tipo de afectación al canal, y encima todas las aguas que van a utilizar el proyecto va a ser recirculado, o sea, no va a haber vertimiento, no va a haber efluentes. O sea, por ahí no habría ningún problema. Acá va a estar la planta desalinizadora, que va a estar en Mejía, y la tubería que conduce agua hacia el proyecto. Distancias con respecto a zonas pobladas o valles. La distancia más cercana, desde el componente más cercano, digamos, el componente más cercano al valle o a una población, desde el centro del Tajo La Tapada, es al este del Valle del Tambo, está a 3 kilómetros de distancia. O sea, está bastante alejado, porque ahí por ahí mencionan que están a 200, 300 metros, ¿no? Está a 3 kilómetros. Y si vamos a ver Coca Chacra está por acá, está a 7 kilómetros. El componente más cercano, que es el Tajo La Tapada, va a estar a 7 kilómetros de la ciudad de Coca Chacra. Con respecto a UNOPS y los comentarios que hicieron, UNOPS en su documento, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, hay 328 puntos, que a simple vista uno podría decir son 328 comentarios de observaciones. No, son 328 puntos, pero ellos se enumeran, en sus primeros números y explican claramente que no todos son
observaciones, algunos son observaciones, otras son comentarios y otras son sugerencias que le hace en este caso al Ministerio de Energía y Minas para que vea cómo se superan esas primeras observaciones que ellos hacen. Entonces los 19 primeros comentarios tienen que ver con la descripción del equipo consultor y la metodología de trabajo que ellos van a utilizar para evaluar el estudio de impacto ambiental. Luego de la 20 a la 32 sí son observaciones y están referidas al proyecto y las alternativas que tienen. Características de los tajos, que si existe o no un estudio hidrogeológico, que la tubería de conducción del agua desalinizada, cómo va a ser, por dónde va a ir, cómo va a ser el suministro eléctrico del proyecto con respecto a una línea de alta tensión en 220 kilovoltios, características de la chancadora primaria, o sea, como que faltaba más información de esta chancadora, alguna inconsistencia de información que había con respecto a volúmenes de desmonte. En un capítulo de ya hablaba de cierto volumen, mientras que en otro capítulo hablaba de otro volumen. También sobre características, cómo va a ser el manejo del almacenamiento de los combustibles, cosas de ese tipo que hace como observaciones del 20 al 32. Los comentarios del 33 al 45 es, como le decía, eran las recomendaciones que le hace al Ministerio para ver cómo supera estas observaciones de las 20 a la 32. Con respecto a esto, en el nuevo estudio de impacto ambiental sí se especifican cada una de las características de los dos tajos. Inclusive he escuchado por ahí algunos comentaristas que hablan, no, es mentira que solamente va a haber un tajo, en realidad van a haber dos. Siempre se ha dicho que van a haber dos tajos. El estudio de impacto ambiental cuenta con un estudio hidrogeológico, o sea, no es que no hay, sí hay un estudio hidrogeológico. La operación de la tubería de conducción del agua desalinizada sí contempla medidas para controlar los golpes de ariete. Usted sabe muy bien que cuando una tubería de agua cierra muy rápido la válvula, pues puede producir este golpe de ariete, generar una sobrepresión y romper las tuberías. Entonces, todos esos ya aspectos operativos sí se toman en cuenta para justamente evitar cualquier rotura en este caso de la tubería. Sí se especifica cuál va a ser el suministro de eléctrico para el proyecto, se especifican las características de la chancadora primaria, cómo va a ser su proceso operativo, ya se habla el volumen de desmonte exacto cuál va a ser, o sea, ya se corrige la incongruencia que había al inicio. Se especifica la zona y la cantidad de almacenamiento de los combustibles con sus pozas de contención que deben tener estas instalaciones. Todo eso está. En el nuevo estudio de impacto ambiental está. Y les aseguro que en el anterior estudio, muchas de las observaciones que hizo, bueno, no voy a hablar de muchas, pero supongo que algunas observaciones que ha hecho unos, les aseguro que también ya estaba contemplada desde el primer estudio de impacto ambiental. Pero bueno, dejemos eso de lado. El nuevo estudio de impacto ambiental sí contempla las observaciones que uno hizo al anterior estudio de impacto ambiental. De este grupo, quizás yo rescato la observación 21, que dice que no hay un estudio, ahí me faltó poner un no acá, que no hay un estudio del comportamiento del agua subterránea y si que esta va a afectar o no al río Tambo. Como ya les mencioné más temprano, el estudio hidrogeológico determina que no hay conexión entre las aguas subterráneas, donde está la zona del proyecto, con el acuífero del río Tambo. Con respecto a la línea base socioambiental, UNOPS hace comentarios de la 46 a la 88 que sí corresponden a observaciones. Y de la 89 a la 122 son recomendaciones para poder ver cómo se levantan estas observaciones. Y entre ellas está cuál es la definición del área de influencia indirecta, desde el punto de vista social, como que no se han identificado las instituciones, organizaciones civiles o políticas que involucran el área del proyecto, ubicación y cuáles son los datos de las estaciones de la calidad de aire, cuál va a ser la metodología para la modelación de la calidad del aire, no se presentan mapas de vegetación, no se desarrollaron algunos indicadores de población, no se indica localización de las escuelas ni centros de salud en el área de influencia directa, como, digamos, principales observaciones que pone UNOPS en esta parte. Pero bueno, en el nuevo estudio de impacto ambiental, primero, que hay un impacto positivo en la agricultura, ya que eleva el estándar de vida, genera mayor poder adquisitivo, la gente demanda mayores productos agrícolas, la misma empresa tiende a consumir mayores productos de la zona, o sea, genera
digamos, una mayor demanda para la agricultura. Sí se identifican las instituciones y organizaciones civiles que están comprendidas dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Sí se detallan las estaciones de calidad de aire, las mismas que están cerca de las poblaciones. También se detalla la metodología para la modelación de la calidad del aire. Ahorita no me acuerdo el nombre de la metodología, pero es la que es aceptada por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Se presentan varios mapas de vegetación, a pesar que yo les mostré una lámina que la vegetación era mínima, dispersa, pero aún así se presentan los mapas de vegetación. Se presentan algunos indicadores de población, como índice de desarrollo humano, la población económicamente activa, en fin, y otros indicadores más. Y se indican dónde están ubicadas las escuelas, los centros de salud, en la zona del proyecto. Todo eso está contemplado en el nuevo estudio de impacto ambiental. Luego, UNOPS, con respecto a los posibles impactos que puedan generarse en la zona, hace comentarios de la 123 a la 173 que sí corresponden a observaciones. Y de la 174 a la 215, como en los casos anteriores, son recomendaciones para ver cómo se superan estas primeras observaciones. Entre ellas están la generación de polvos en las canteras, sobre todo en la etapa de construcción, como que no se estarían tomando medidas ahí adecuadas. Los posibles impactos que pueden haber a los cultivos por los polvos que se van a generar durante la operación. Se van a generar aguas ácidas en los desmontes por efecto de las lluvias. Y cuáles son las acciones o los planes de contingencia en caso se rompa la tubería de agua salada y afecta las lagunas de Mejía, que es una zona reservada. Pero bueno, en el estudio de impacto ambiental, a ver, quizás aquí creo que me han sacado una lámina. Pero bueno, con respecto, aunque no, acá las detallo una por una. UNOPS en la observación 131 justamente habla de la generación de polvos de trabajo en las canteras durante la etapa de construcción, que como le dije es una de las primeras observaciones en esta parte. En este nuevo estudio sí se considera un manejo ambiental para evitar la dispersión del polvo en las canteras, con riego y otras medidas adicionales. Y adicionalmente, como ya les dije, la dirección del viento es contraria al valle, o sea, por lo tanto no va a haber afectación. La observación 133, que no se ha estimado los posibles impactos a los cultivos por los polvos que puede generar el proyecto. Ya les dije que la dirección del viento es contraria al valle, que las voladuras van a ser alrededor del mediodía, donde la dirección del viento justamente predominantemente es contraria, y por último van a haber riego frecuente para evitar que en las actividades de acarreo y transporte pueda los polvos que se generan ir hacia la zona del valle. Y aún así, con los mapas anteriores que les mostré, pues el PM10 y el PM2.5 están muy por debajo, de acuerdo a las simulaciones, están muy por debajo de lo que establece el estándar de calidad ambiental. Por lo tanto, los cultivos no se van a ver afectados. La observación 142, que indica que el potencial de generación de aguas ácidas en los desmontes no se estarían considerando, o en todo caso representan un peligro, y que en épocas de lluvia nos pueden generar pues aguas ácidas que se estarían yendo y afectando al valle. Los estudios geoquímicos determinan que estos desmontes no generan aguas ácidas, o sea, sudar es bien bajo, y que por lo tanto, y adicionalmente, en las zonas, como les dije, es desértica y casi no llueve. Entonces, la poca lluvia que cae encima de unos desmontes que no generan aguas ácidas, ahí no habría ningún problema. Entiendo que más o menos la relación creo que es 1 a 10 también de lo que llueve con respecto al nivel de evaporación, ¿no? O sea, llueve y rápidamente, por el calor que hay, se evapora rápidamente las aguas de lluvia, ¿no?, en la zona. UNOPS en la 169 indica que no se contempla acciones en caso se rompa la tubería de agua salada y que pueda afectar las lagunas de Mejía. Como les dije, la planta desalinizadora va a estar en Mejía, prácticamente en la misma playa,
ahí se va a desalinizar y lo que va a llevar prácticamente es agua desalinizada. O sea, si hubiera algún problema con la tubería, lo que caería es agua desalinizada, no agua de mar. Y por último, ustedes saben muy bien que este tipo de tuberías tienen pues sistemas electrónicos, sistemas escadas, que nos determina que ante cualquier variación de la presión en la tubería, automáticamente deja de operar el bombeo y por lo tanto la cantidad que pueda, ante una posible rotura, la cantidad que pueda salirse y afectar hacia las zonas cercanas va a ser mínima también la cantidad de agua. O sea, todas esas medidas se están contemplando justamente para de alguna manera mitigar cualquier impacto que podría haber producto de alguna contingencia. Luego tenemos una observación 225 que son posibles afectaciones al mar, ¿no? Y aquí nos habla que no se contemplan medidas de mitigación para evitar el impacto en el mar por la sal que se devuelve, ¿no? La salmuera que se está devolviendo ahí al mar. Como ya le dije, esta va a ser dispuesta a 30 metros de profundidad, a más de 800 metros mar adentro, por lo que no habría un impacto al mar. Y los mapas que les presenté, la dilución ya creo que a 50 o 150 metros prácticamente está diluido y en todo caso los pescadores artesanales no tendrían por qué preocuparse con respecto a este tema. Todo eso está debidamente estudiado. Como les decía, yo no pretendo aquí dar detalles del estudio de impacto ambiental, creo que son las principales cuestiones que hay con respecto a algunos temas puntuales, con respecto al agua, con respecto al agua de mar, con respecto al polvo, aguas ácidas, en la cual todo está debidamente controlado. También hablan de lluvias ácidas. Bueno, ustedes saben muy bien, lluvias ácidas es un proceso de lixiviación en donde se echa pues soluciones de ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico es mucho más denso. En todo caso, lo primero que se estaría evaporando sería el agua, no el ácido sulfúrico, que traería a todo el proceso de lixiviación. O sea, eso no va a suceder. Y básicamente las lluvias ácidas se ven más por el SO2, que provienen mayormente de fundiciones y no de la lixiviación. Entonces ahí no habría tampoco ningún problema. Quiero terminar con algunos temas, porque hacer toda una discusión o toda una explicación detallada de las 138 observaciones del UNOPS nos tomaría horas. Pues la verdad que nos va a tomar muchas horas. Por eso que nosotros hemos puesto en nuestra página web, ustedes cuando dan www.minem.gov.pe van a entrar a esta página. Esta página es la que va a aparecer y aquí abajo pueden ver un gran icono que se llama Proyecto Minero Tía María. Conozca todos los detalles. Usted le da clic ahí y le va a salir esta otra pantalla en donde tenemos el nuevo estudio de impacto ambiental con el levantamiento de las observaciones de UNOPS. El levantamiento propio de las observaciones de UNOPS, que como le digo, estas observaciones fueron hechas al anterior estudio de impacto ambiental, pero aún así hemos extraído esas 138 observaciones y estamos indicando qué medidas se están tomando y en qué página de este estudio de impacto ambiental se encuentra el levantamiento o se ha considerado estas observaciones. Tenemos las mismas observaciones de UNOPS, ustedes las pueden encontrar aquí, que fue hecha al primer estudio de impacto ambiental, y hemos puesto un dossier, un folleto que creo que es bastante explicativo. Si ustedes le dan un clic a esta línea de acá, le va a aparecer varias páginas de ese tipo, que aquí les puedo indicar. Acá está un correlativo, o sea, acá estarían las 138 observaciones, exactamente qué número de comentario o observación es en el estudio, en el informe de UNOPS, cuáles son las medidas que se están tomando, la respuesta que se está tomando en cuenta, todas han sido superadas, y en qué página, capítulo y página del nuevo estudio de impacto ambiental está considerado eso, para que ustedes lo puedan revisar en detalle y puedan ver que efectivamente se ha tomado en cuenta con respecto a todas las observaciones y con respecto también, por supuesto, a las observaciones que hizo el mismo Ministerio de Energía y Minas. Yo quiero concluir con algunos temas muy puntuales, porque a veces se hablan, este estudio no ha sido socializado, porque recién el Estado hace estas campañas. Todo estudio de impacto ambiental contempla mínimo 2 talleres y una audiencia pública. Y ustedes saben muy bien que en las audiencias públicas, los talleres, no siempre va toda la gente.
O sea, estamos hablando de una población, si hablamos de toda la provincia de Islay, creo que tiene entre 50.000 y 60.000 personas. No todos van. O sea, se han hecho los talleres, se han hecho unas difusiones ahí, pero han ido, como le digo, en cada taller 600 personas y en la audiencia 1.600 más. Y últimamente nos hablan que UNOPS tiene que volver a revisar este estudio de impacto ambiental. Noto mucho que no, por una sencilla razón. UNOPS no es quien aprueba o desaprueba un estudio de impacto ambiental, y ya le expliqué las razones por las cuales se contrató UNOPS, que no era exactamente para revisar el EIA, sino era para establecer un sistema de evaluación en línea, y se tomó como piloto el estudio de impacto ambiental de Tía María. Y UNOPS, como digo, no es una agencia ambiental y no es que tengan los profesionales listos para evaluar cualquier estudio de impacto ambiental. Ellos salen a buscar y contratan profesionales en el medio. Y además, porque es el Ministerio de Energía y Minas quien aprueba el estudio de impacto ambiental, hecho o analizado y revisado por un equipo multidisciplinario, ingenieros de minas, geólogos, ambientalistas, químicos, metalurgistas, antropólogos, sociólogos, abogados. Intervienen, creo que son 10 o 12 profesiones que intervienen ahí. Adicionalmente, en el estudio de impacto ambiental opina la Autoridad Nacional del Agua, con todos los profesionales que ellos tienen, opina el Ministerio de Agricultura, con los profesionales que ellos tienen, el Ministerio de Cultura para ver el tema de si es que hay restos arqueológicos en la zona, interviene, en este caso por el tema del mar, interviene DICAPI, la Dirección de Capitanías y Puertos, y otras instituciones, DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Intervienen muchas instituciones, muchos profesionales de distintas profesiones, por lo cual no es que solamente el Ministerio aprobó el estudio de impacto ambiental, y no es que UNOPS es pues el gran tótem, que son los únicos que saben sobre estos temas. No es así. O sea, por eso que nosotros no podemos aceptar que digamos el Estado una especie de que abdique sus funciones. No es así, señores. Aquí el Ministerio es quien aprueba, desaprueba, analiza con todo este equipo multidisciplinario que ha participado durante este estudio de impacto ambiental. Y un tema más que también se habló, la famosa consulta popular. Y ustedes saben muy bien, las consultas populares pueden ser manejadas. Y aquí traigo un mensaje porque hasta el mismo ministro del Ambiente, el ministro Manuel Pulgar Vidal, quien ha salido también a explicar que este estudio de impacto ambiental contempla todas las medidas razonables que evitarían cualquier impacto al valle. Y en todo caso, aún así se pueden tomar medidas complementarias si es que efectivamente en una discusión técnica nos demuestran que hay algo que no se ha tomado en cuenta, se pueden disponer medidas complementarias, aún así, pero técnicamente tiene que ser esto demostrado. Pero el ministro Pulgar Vidal ha dado, creo que, un buen ejemplo con respecto a la consulta popular, que no es un mecanismo de participación ciudadana adecuada, más allá de que las normas no lo contemplan, porque cuando uno evalúa un estudio de impacto ambiental, en ningún lado del procedimiento administrativo está la consulta popular. Más allá de eso, es que ¿a quién le hacemos la consulta? ¿Solamente a los del Valle del Tambo, a Cocachacra, a Dián Valdivia? O sea, ¿a quién? Porque si tomamos como ejemplo el proyecto Majesiguas, que es aguas que vienen del Cusco, que van a ser tomadas para poder darle agua a Arequipa, y las aguas vendrían desde Espinar, el Cusco. Entonces, si hacemos la consulta popular a Espinar, ¿quieren ustedes el proyecto Majesiguas? Les aseguro que va a salir que no va a querer. ¿Y eso sería justo para Arequipa, que necesita el agua? No sería justo para Arequipa. Entonces hay que pensar, más siendo consulta popular, hay que pensar en el bien colectivo. Por eso que esos mecanismos que muchas veces se hablan no necesariamente son los idóneos. Y además, como funcionarios públicos, tenemos que respetar todos los procedimientos administrativos que las leyes y reglamentos establecen. En esa línea, yo le he querido transmitir algunos datos. Supongo que habrá muchas interrogantes. Con mucho gusto espero poder responderles. Si no, yo, el equipo técnico, y en todo caso están algunos profesionales de la empresa que también podrían complementar cualquier interrogante. Pero lo que sí quiero ser enfático es que se han tomado todas las medidas para evitar que este proyecto afecte al Valle de Tambo. Muchas gracias.